estaba pensando, bueno, ¿qué tema voy a hablar para la cena? Y empezó a rondar algo en mi cabeza, orando al Señor y pidiendo, bueno, ¿de qué voy a hablar? Vamos por favor a 1 Corintios 15. Y quiero leer un pasaje y lo voy a leer 2 veces. Lo voy a leer en la versión de la Reina Valera y luego lo voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Vamos a leer 1 Corintios 15 desde el versículo 12. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y ahora voy a leerlo en la Biblia de lenguaje sencillo. Dice: la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Y si la cosa se quedara ahí, versículo 19, estaríamos en un serio lío. Si la cosa se quedara allí, como decimos popularmente, empaque y vámonos porque aquí estamos perdiendo el tiempo. Pero resulta que no se quedó ahí. Quiero que imaginen por un momento al Señor Jesucristo en la cruz, golpeado, herido, latigado, hecho un amasijo de carne por culpa de los latigazos que le dieron, de la tremenda paliza que sufrió por parte de 100 soldados romanos, o quién sabe cuántos más, escupido, acabado, físicamente destruido. Y el diablo creyó que había ganado. Satanás creyó que había vencido. Y si nos hubiéramos quedado solo hasta el versículo 19, Satanás habría ganado. Pero no fue así, porque el Cristo que estaba muriendo en la cruz estaba triunfando, estaba venciendo, glorioso. Su gloria se manifestaría en el momento de resucitar. Y ahora leamos versículo 19, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, en este caso por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora leámoslo en la versión del lenguaje sencillo. Sin embargo, Cristo resucitó
Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Y ahora quiero que piensen ya no en el Cristo que está en la cruz, que estaba en la cruz, sino en aquel que se levanta glorioso y poderoso del sepulcro. La muerte no tenía potestad sobre él, no podía retenerlo. Ahora hablaba con una hermana y le decía que la escena que más me impacta en esta película, La Pasión de Cristo, no es la escena cuando al Señor Jesucristo lo latigan o lo ponen en la cruz, no, es cuando Él resucita. Y sí, esto es una película, pero resulta que el Señor Jesucristo se levantó glorioso, poderoso. La muerte ya no tenía ni tiene, nunca tendrá potestad sobre Él. Y quiero que vayamos a Apocalipsis 1. Leamos versículo desde el 17. Dice el apóstol y en este momento profeta, está Juan, dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Cuántos de nosotros en el sentido físico pueden decir eso? Ninguno. Nosotros no hemos muerto. Hemos muerto en el sentido espiritual, nacemos con pecado, pero gracias a Cristo vivimos. Pero el Señor Jesucristo sí literalmente murió y volvió a vivir. Dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese Jesús que un día vimos en una cruz, que un día estuvo en la cruz, ahora aquí lo vemos glorioso, todopoderoso, glorificado completamente. Este Jesús que ve el apóstol Juan es el mismo que estaba en la cruz, pero ahora ya no lo ve en una cruz, ahora lo ve en todo su poder y gloria, al punto que el apóstol cae ante él. Y quiero que pensemos en aquel que resucitó, en aquel que vive, porque Jesús no se quedó en la cruz, nuestro Señor no se quedó en la cruz, como dice en la versión del lenguaje sencillo. Si Jesús se hubiera quedado allí, seríamos los más dignos de lástima. ¿Qué está haciendo esta gente aquí? Está perdiendo el tiempo. Pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo vive y nos ha dado esperanza. Sea que Él venga o que partamos de este mundo, no antes, con Él nos iremos. La muerte para nosotros no es el final. La muerte para el Señor Jesucristo no fue el final. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre, por tu amado Hijo que es glorioso, que es todopoderoso. Gracias porque la muerte no pudo retenerle. Gracias, Dios, porque como Él mismo dijo, tenía poder, tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibió de ti, oh Dios. Te damos muchísimas gracias porque le has levantado de la muerte. Gracias. Gracias por la persona de Cristo, por aquel ser maravilloso. Por Él estamos aquí para adorarle, para honrarle, para glorificarle. Gracias, Dios del cielo. Gracias porque tu Hijo vive y vive para siempre. Gracias, oh Dios. Y en su nombre oramos. Amén.